La hermosa ciudad de Guanajuato, o mejor conocida como el corazón de México, esto es porque se encuentra en el centro de México. Hay varias formas de llegar: en carro, transporte público o en avión. En tu carro te puedes hacer 3 horas 48 minutos, en avión te haces 1 hora con 5 minutos y en transporte público te haces 4 horas con 45 minutos. Todo esto si lo haces desde la Ciudad de México. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en Guanajuato. Y nuestra primera parada en este viaje será el Museo de las Momias. El Museo de las Momias es uno de los sitios infaltables en tu lista cuando visites Guanajuato, pues es el único lugar en todo México en donde podrás apreciar este fenómeno. Amigos, ya estamos adentro del museo. ¿Qué te parece? Pues está muy padre cómo la tienen todavía, y creo que esta es la que está mejor conservada, ¿no? Al entrar al museo, pues entras por el túnel que les acabamos de mostrar. Y justo sales del túnel, esta es la salida, y llegas a esta sala. Y por aquí continúa el recorrido. Y acá hay más momias. Si ustedes están de acuerdo con esta explicación, cuando la gente empezó a llevarse tejido, el gobierno lo sigue. Hay mucha gente que lleva ningún tipo de tratamiento. Es una conservación completamente de la gente se lo robaba de aquí. Chéquense nada más esa cara de sufrimiento. ¿Qué encontraste? Esta le dicen la china por sus rasgos orientales y la vestimenta. Y es la única que tiene su ataúd original. Estas son momias de bebés y arriba tienen como que las fotos originales de los bebés que están aquí. Esto fue lo más impactante de todo el museo, amigos. ¿Viste? Amigos, y chequen esta momia, cómo se nota que era una persona, pues, obesa. Y se le ve ahí toda la carne colgando. Este le dicen el apuñalado. Como pueden ver aquí abajo del tórax tiene una herida de un pulsor y fue sepultado en 1940 y 6 años después lo exhibieron aquí en el Museo de las Momias. Y amigos, estas momias todavía conservan sus zapatos originales. Vean nada más. Y esta última momia fue sepultada viva. Vean nada más su expresión. Chicos, y nos encontramos a la momia más pequeña del mundo. Es un feto se calcula entre 5 a 6 meses de gestación. Fue encontrado pues momificado debido a que su madre falleció pues A los 40 años por no tener los nutrientes que tenía que tener.
Y o sea, no sabían de la existencia, sino ya cuando abrieron el ataúd vieron que todavía tenía el feto. Este chiquitito se llama Juanito. Amigos, antes así las tenían, tal cual este era el museo de las momias, y se dice que una viejita entró en la noche, creo que sola, entonces entró en el pasillo y sintió que alguien la jaló del rebozo y ahí fue cuando la viejita falleció. Creo que Del susto. ¿Eh? Falleció del susto. Falleció del susto y creo que aquí todavía la tiene. Este fue el Museo de las Momias, amigos. Nosotros les recomendamos empezar por este punto porque es el más alejado de todos los atractivos turísticos de la ciudad. Los demás puntos como el Callejón del Beso, la universidad, pues ya están todos en el centro y la verdad están relativamente muy cerca. Amigos, nuestra segunda parada en este viaje es el mirador del Pípila, el punto más alto de Guanajuato, donde puedes apreciar toda la ciudad. Y para llegar ahí puedes hacerlo de dos maneras, una caminando, otra en transporte público y una tercera que es en el funicular, que es el que vamos a tomar justo ahora. Ya va llegando su carruaje, madame. ¿Qué se compró, señora? Los esquites. ¿Unos esquites? Sí, para los que no son de México, es el choclo, el maíz, los granitos, los hierven con especies y chile y no sé qué, y les echan queso rallado, mayonesa y chile, y saben bien rico. Posteriormente decidimos bajar al centro de la ciudad. Guanajuato de noche es una ciudad hermosa y la vida nocturna aquí es increíble. Tanto así que decidimos tomar el famoso tour de las callejoneadas, un recorrido nocturno por los callejones de Guanajuato. Oh, una fea. Que no aplauda beso en la boca, sale así que arriba, venga, ¡los hombres de Timo! La luna mira se estrella, puntita solita. Oye, tú de mi madre, o sea, somos unos santos. Como opción de hospedaje decidimos quedarnos en un loft, ideal para parejas a tan solo 15 minutos caminando del centro.
En la cajita de descripción les dejaremos más detalles sobre este hospedaje. Buenos días amigos, el día de hoy nos levantamos temprano porque los vamos a llevar a recorrer el centro de Guanajuato. Y como pues durante el día hay muchísima gente Y no se llega a apreciar bien las cosas. no se se pueden tomar buenas fotos, no puedes quedarte ahí el tiempo que tú quieras porque ya hay alguien detrás esperando su turno. Pues hoy nos paramos temprano para ir a tomar fotos y enseñarles el centro de la ciudad. La primera parada que hicimos fue el Teatro Juárez, con cada una de sus musas que se ven hasta arriba. Y justo nos encontramos que tienen una exhibición con los pueblitos mágicos de Guanajuato. Ahí está Mineral de Pozos, Yuriria, Salvatierra. Y justo enfrente del Teatro Juárez, chicos, se encuentra esta pequeña placita que pues en las noches se pone aquí el ambiente muy chido. Allá hay pequeños locales en los que puedes venirte a cenar, a tomarte un café, y toda esta plaza se llena de mariachis, por lo que el ambiente pues se pone súper chido. Además de que justo enfrente está el punto de partida de las callejoneadas. Por cierto, aprovechamos para darles un pequeño tip, viajeros. Si no traen carro y quieren conocer más a fondo Guanajuato, una opción perfecta son los tours. Guanajuato es una de las ciudades más baratas que hemos visitado en cuanto a este aspecto. Y justo enfrente de mí, amigos, se encuentra el sitio más icónico de Guanajuato. Cuando uno piensa en Guanajuato se le viene a la mente esta iglesia, la cual su nombre es la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. A una calle de la Basílica se encuentra la Universidad de Guanajuato, que es muy hermosa. Ya hace un año vinimos, pero estaba en construcción, y este año tampoco la tuvieron que cerrar para protegerla de las protestas que continuamente ha habido aquí en Guanajuato. También es icono del billete de 1000 pesos. Amigos, y ahora nos encontramos en el callejón más famoso de todo México, el famosísimo Callejón del Beso. La leyenda dice que era un par de enamorados llamados Ana y Carlos,
Ana pues era de una familia adinerada y Carlos era un minero pobre, por lo cual el papá de Ana pues no estaba de acuerdo con esa relación y le dijo a Ana que ya no lo quería ver más con Carlos y que si lo volvía a ver la iba a matar. Así de extremo, así de celoso era el papá de Ana, era casi como mi suegro. Y pues Carlos un día se dio cuenta de que la casa de enfrente, esta anaranjada, era la de Carlos, estaba en renta, por lo que sacó todas sus moneditas de plata que tenía ahorradas para venirse a vivir aquí, por lo cual veía a Ana todas las noches. Solo lo separaban 68 centímetros de distancia, por lo que todas las noches se veían a escondidas. Hasta que un día el padre de Ana, llamado Luis, igual que yo, se dio cuenta, los vio besándose en el callejón, por lo que lleno de ira le clavó un puñal a Ana por la espalda y murió. Cuenta la leyenda que Carlos, al ver esto, saltó al balcón de Ana, le sacó el puñal de la espalda y se lo clavó él para morir junto con ella. Su sangre se mezcló y comenzó a gotear, cayendo justo en el tercer escalón, que es el que está marcado hoy con rojo. También dice la leyenda que si vienen aquí, se tienen que dar un beso justo al pisar el tercer escalón. Más grande, variado y típico de aquí de Guanajuato. Como ven, pueden encontrar puestecitos de todo tipo, comida de todo tipo, mariscos, carnitas, la comida típica de aquí. Pueden venir a hacer su mandado. Se encuentra justo enfrente, bueno, justo a un lado de la Alhóndiga de Granaditas. Está como a unos 5 minutos caminando del Callejón del Beso. Gracias, Joaquín, estamos aquí. Ya. Nuestra última parada es la Alhóndiga de Granaditas. Y con estas bellas tomas de la Alhóndiga de Granaditas despediremos el video. Nos vemos en el siguiente destino. Adiós. Espero que te haya encantado este viaje tanto como a nosotros. Te esperamos en el próximo video, nuevas aventuras, nuevos lugares. Para mayor información puedes buscarnos en Facebook e Instagram como Con Destino. Por cierto, antes de irnos los dejaremos con el recuento de los gastos. 88 pesos de la entrada al Museo de las Momias. Un aproximado de 300 pesos de comida para 2 días. 30 pesos la entrada al funicular. Esto es solo de ida, ya que de regreso bajamos caminando. 120 pesos el tour de las callejoneadas. Y 288 pesos por persona para una noche en el Loft El Deseo. Todo esto suma un total de 826 pesos por persona, sin contar el transporte, para 2 días en la hermosísima ciudad de Guanajuato. En el próximo video acompáñanos a descubrir la cuna de la independencia nacional, Dolores Hidalgo.